TVU Noticias Tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Ya comenzamos la edición tarde de TVU Noticias en este 5 de enero del 2023, 14 horas en punto. Gracias por informarse directamente con nosotros. Comenzamos como siempre. Gracias por informarse con nosotros. 60 minutos de solo información regional y algo de internacional hacia el final. Ya sabrán de qué. Vamos con la encuesta del día de hoy. Tiene que ver con la coyuntura, siempre. Más de 5.000 hectáreas se vieron afectadas por el incendio forestal de Santa Juana y Nacimiento, destruyendo gran parte de la agricultura de las comunas. No olvidemos, hoy en la mañana, en la edición matinal de nuestro programa, en el matinal, estuvo entrevistada en vivo la alcaldesa de Santa Juana. Está muy compleja la situación para los microagricultores de la zona. Se necesita ayudas rápido y se está haciendo en ese sentido un trabajo bastante importante de parte de la delegación y también del gobierno regional. Bueno, en este contexto, ¿qué ayudas deben concretarse de inmediato para el sector? Bonos en dinero, 34.3%, la gran mayoría opta por eso, y también por subsidio para programas, 51.4%. Otra ayuda, ¿cuál? 8.6%, y maquinaria, 5.7%. Ahí está la votación. En 4 horas más tenemos los resultados finales. Como siempre mencionábamos, síganos, @TVU Noticias. Me adelanté un poquito, pero ahora sí. La alcaldesa pedía ahora guantes, maquinaria, y que tiene que ver bastante con la pregunta que le hacíamos a todos y todos ustedes. ¿Qué sienten ustedes que hay que ir con ayuda ahora de forma inmediata? Uno de los puntos es precisamente eso, maquinarias. A eso le agrega la propia alcaldesa guantes, y a la espera de eventualmente concretar lo que ella solicitó, zona de catástrofe para la zona. Vamos a cambiar solo de tema, pero por un par de minutos. Vamos al Parque Ecuador, un plan de seguridad no tan solo en torno a la delincuencia, sino también la seguridad sanitaria. ¿En torno a qué? A prevenir el ANTA. Se encuentra en el sector precisamente del Parque Ecuador Camila Lagos, que nos informa a esta hora de la tarde. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy se dio inicio al Plan de Prevención y Fiscalización Verano Seguro 2023. Se trató de una instancia en donde se reunieron distintas autoridades en el Parque Ecuador para poder dar información sobre precisamente los planes de prevención para que todos y todas podamos pasar esta temporada estival de la mejor manera y con la mayor seguridad posible. Es un trabajo conjunto, estuvo presente el municipio de Concepción, Seremi de Trabajo, Seremi de Salud, la Subsecretaría de Prevención del Delito, también Cernatur, y todo esto en el marco de entregar medidas a seguir para poder disfrutar de un verano de la manera más segura posible. Por ejemplo, desde la salud se refirieron al virus ANTA, a las precauciones que hay que tomar con respecto a esto, sobre todo cuando se sale a acampar. Desde trabajo también se refirieron a las fiscalizaciones que realizan a las empresas para asegurar que los trabajadores lo hagan de la mejor manera posible, hagan su trabajo con la mayor seguridad posible, que se cumplan todas las medidas, sobre todo, por ejemplo, para las personas que trabajan al aire libre en temporada de verano, que cuenten con la protección adecuada al momento de realizar sus labores. Pasemos a revisar declaraciones de algunas de las autoridades que estuvieron presentes en este lanzamiento. Estamos también hablando de la seguridad en temas de seguridad ciudadana, cuáles son los cuidados que uno tiene que tomar al viajar, al salir de su casa, cuidar las pertenencias, no decir por redes sociales cuáles son los objetivos de la vacación, el tiempo, cuidar también las transacciones que uno hace durante las vacaciones, ojalá usar transacciones electrónicas y no dinero en efectivo. Además, el tema que tiene que ver con los incendios forestales, que lo hemos visto, tener mucho cuidado en dónde se hacen fogatas, si es que se van a hacer fogatas, los productos que se utilizan también, para que no vayan a producir accidentes, que son accidentes que tienen consecuencias muy graves para todos, y también tener mucho cuidado con dónde uno va, las cabañas que uno arrienda. Verano seguro significa que si yo voy a un camping o voy a acampar a una zona silvestre, yo tenga precauciones básicas, como son que esto sea en un lugar, ojalá plano, libre de malezas, o si no, desmalezar, y tener carpa que tenga piso. Por supuesto que también, si yo voy a una cabaña que ha estado deshabitada por mucho tiempo,
La primera medida es cubrirme, ojalá con una mascarilla que tenga las características de una N95, no la mascarilla quirúrgica clásica, sino una KN95 o N95, y logre entrar una sola persona a una cabaña y abra ventanas y puertas y genere una ventilación de al menos 20 minutos, lo ideal es 60 minutos. Nosotros estamos haciendo estamos focalizando en 2 puntos que son trascendentales. Uno que tiene que ver con información y prevención y el otro que tiene que ver con la focalización y la fiscalización. En información y prevención estamos viendo en aquellas empresas en donde los trabajadores tienen que estar expuestos a trabajos al aire libre, de que efectivamente tengan los implementos de seguridad que corresponden, los EPP, que el empleador se preocupe efectivamente de entregarle esta implementación, también considerar que la jornada laboral no puede estar expuesto al trabajador en la mayor hora de irradiación solar. Para este verano seguro nuestro llamado es a los turistas a que escojan los servicios turísticos registrados en Cernatur. Que estén registrados en Cernatur significa que la cabaña, el restaurante, la actividad de turismo aventura cumple la normativa mínima legal. Entonces los invitamos a los turistas a que escojan los servicios registrados en Cernatur. Y otro tema importante es que respecto a la actividad de turismo aventura, que también tienen una normativa y que también a través de Cernatur nosotros los inspeccionamos. Desde Cernatur, algunas de las recomendaciones que dieron fue siempre buscar, por ejemplo, guías que estén certificados, los lugares donde uno se va a hospedar, también asegurarse que cumplan con todas las medidas legales necesarias y también de seguridad para poder, como les decía, poder pasar una temporada estival de la mejor manera posible, sin sorpresas, sin contratiempos. También, por ejemplo, entregaron recomendaciones para poder cuidarse del sol, sobre todo, y también desde la Subsecretaría de Prevención del Delito recalcaron esta línea que es anónima de denuncias, que es al asterisco 4242, completamente segura y anónima, gratuita desde celulares, que se puede utilizar para denunciar cualquier situación. Este es un plan, como les comentaba, bastante integral, en coordinación entre distintas autoridades. También estuvo presente la delegada presidencial, y todo ello con foco en la prevención más que nada. La idea es que todos podamos tomar conciencia en este verano, cuando salgamos a vacacionar o si nos toca trabajar. La idea es que todos y todas lo podamos hacer de la mejor manera posible, siguiendo estas recomendaciones que se han entregado. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias, Camila, por ese informe. Ya se encuentra con nosotros. Digamos que estaba comprometida esta visita la semana pasada, pero obviamente las coyunturas mandan y obviamente se entendió la circunstancia en ese sentido de que no pudo venir. Pero bueno, ahora está con nosotros la delegada presidencial, Daniela Dresen, a quien le agradecemos. Gracias, delegada, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá. Efectivamente, la semana pasada justo tuvimos el tremendo incendio que tuvimos ahí en Nacimiento y Santa Juana y nos tuvimos que trasladar hacia allá. Pero qué bueno poder estar acá. Oiga, yo que soy más viejo que usted, yo no recuerdo quizás el terremoto del 2010, pero una delegada, hago el símil con lo que es la figura del intendente, se entiende, son absolutamente distintos, pero a la hora de asumir que hayan sido meses tan movidos, usted entre el tema político, el tema de la macrozona sur, el tema de los incendios forestales, a la hora de evaluar, yendo en estas evaluaciones que uno de repente hace con la almohada, ¿se arrepiente de haber asumido o no? No, no me arrepiento en ningún momento de haber asumido, pero efectivamente han sido meses extremadamente desafiantes y ha sido un rol bastante difícil el que me ha tocado cumplir. Pero le voy a agregar un tema más a los que usted dijo. O sea, está el tema de la macrozona sur, pero además está el tema de seguridad, que es un tema que no aplica solo a la macrozona, sino que es un tema que la ciudadanía está sintiendo todos los días y a cada rato, que tiene que ver con esta sensación de inseguridad tan grande que tenemos en las ciudades también, y que también ha sido un tema muy fuerte del que nos ha tocado trabajar. Pero además tenemos el tema económico, ¿cierto? Que es un tema que se nos ha desencadenado a propósito del COVID.
COVID, pero también a propósito de la guerra de Rusia-Ucrania, que nos ha generado una crisis económica que también de alguna forma nos golpea directamente a nosotros como país y de la que también tenemos que hacernos cargo. Y a eso se le suman todas las demandas sociales, que eran las demandas que venían, ¿cierto?, muy fuerte desde el estallido social y de las que también hemos tenido que hacernos cargo. Entonces, es un escenario que ha sido un escenario complejo, pero efectivamente para eso llegamos. Por eso digo que no me arrepiento nada, porque llegamos justamente para buscar las soluciones a los problemas que la gente necesita. En ese sentido, usted se mantiene en su puesto. No hay cambios en ese sentido. Hasta este momento no hay cambios y yo, como siempre lo he dicho, nosotros, todas las personas que estamos en el gobierno, estamos constantemente en evaluación y si es que en algún momento se decide que hay que salir, bueno, hay que salir, pero hasta este momento estamos trabajando con mi gabinete justamente para resolver los problemas de la ciudadanía. Delegada, vamos al tema de los incendios forestales. Es una situación súper compleja lo que se está viviendo en Santa Juana, Nacimiento. ¿Cuáles son las carencias hoy día y cuáles son los requerimientos en ese sentido que se le puede hacer, no sé, a la propia gente o al aparato gubernamental, estatal, para trabajar de mejor forma? Bueno, primero que todo decir que lo que ocurrió en Nacimiento Santa Juana es algo de extremada gravedad y de mucha preocupación. Los incendios forestales no se producen solos y la gran mayoría de los incendios forestales se producen por causa humana. Aquí, tanto sea por negligencia o sea a propósito. Y aquí decir que en nuestra región tenemos uno de los niveles de incendios más altos que se producen intencionalmente. Y eso es una gran preocupación porque genera los problemas que hemos visto en Nacimiento y Santa Juana, que son problemas graves y profundos hacia los ciudadanos y las ciudadanas, o sea, pérdida de casas, pérdida de sus cosechas, pérdida de la vida que se han creado durante todos los años de trabajo y que eso genera las pérdidas. Entonces, nosotros ahí decir que existe una responsabilidad humana y esa responsabilidad humana la tenemos que hacer valer. En ese sentido, nosotros vamos a perseguir a las personas que resulten responsables de este incendio y los otros incendios. Nosotros hemos puesto querella en el caso de Leu, donde claramente existe una intencionalidad, en el caso de Coronel, que fue la persona que se captó con una cámara el día de ayer. En el avance noticia. También hemos puesto querella porque vamos a perseguir a todas estas personas que están haciendo los incendios a propósito y también hay que ver los temas de negligencias porque ya no podemos permitir que la gente, sabiendo el peligro que tiene, por ejemplo, generar incendios, por ejemplo, no cortar los árboles que están al lado de una línea eléctrica y los efectos nocivos que esto genera. Respecto del incendio, lo que usted me preguntaba, nosotros estamos llegando ya con la ayuda, que es la ayuda que tiene tanto el mecanismo de Senapred, ¿cierto?, ex ONEMI, que llega con la ayuda inmediata, con enseres, con las casas de emergencia, pero además con las otras ayudas que son las ayudas que salen desde el Ministerio del Interior también, que pueden ser ayudas en términos de bonos, que pueden ser ayudas en casas más estables, que pueden ser ayuda en planchas y otras cosas que han perdido y también con nuestro Ministerio de Agricultura para ver cómo podemos resolver los temas de las pérdidas de cosechas, del forraje de los animales y todo ese tipo de cosas. Nuestro gobierno está desplegado en este momento en Santa Juana y Nacimiento, viendo cuáles son las necesidades, que la gente tiene para poder llegar con las soluciones. Delegada, la alcaldesa menciona la necesidad de instalar y de decretar zona de catástrofe. ¿Eso está descartado ahora? ¿No se necesita? En este momento, según los análisis que nosotros estamos haciendo de la situación, nosotros podemos llegar con las herramientas que son las herramientas regulares que tenemos a propósito de la declaración de la alerta roja que ocurrió durante esos días y por lo tanto podemos llegar. Pero desde luego que es algo que estamos analizando. Si viéramos algún problema mayor, si viéramos alguna otra situación que requiriera analizar una nueva medida, sin duda que es algo que vamos a hacer. El Ministerio de la Seremía de Agricultura inició un catastro. ¿A esta altura se sabe cuántos campesinos y campesinas o microagriculturas se vieron directamente afectadas por este incendio que consumió más de 5.000 hectáreas? ¿Hay algún adelanto que se pueda conocer? No tengo en este momento los números finales porque todavía están haciendo este trabajo de catastro. Sabemos que es incluso mayor que lo que tenemos en los temas de casas. ¿Ya? Es algo que va a ser probablemente más amplio que los temas de casa. En Nacimiento el alcalde hablaba de 8 casas, pero al menos 18 predios que eran predios agrícolas. Pero insisto, estos son números que son números muy preliminares y que tenemos que ver también en el caso de Santa Juana. En el caso de Chiguayante, hoy día preguntamos muy temprano al Ministerio Público a través de su unidad de comunicaciones si es que se habían iniciado ya investigaciones por parte del Ministerio Público en Chiguayante, en el caso de Nacimiento y Santa Juana,
Juana, donde es vital la denuncia para llegar con antecedentes que sirvan en este sentido para iniciar una investigación sólida y robusta. En ese sentido, ¿usted sabe si el Ministerio Público le habrá comunicado a usted o si las denuncias se han materializado para iniciar en este sentido investigaciones? En el caso de que no exista una denuncia por alguna entidad concreta, lo que ocurre es que Carabineros hace una denuncia de oficio para estos casos. Pero acá lo más importante, y voy a volver a decirlo, es que las personas que tengan datos concretos, ya sean instituciones o personas individuales, puedan hacer llegar esos datos concretos. Y es lo que nos pasa con los incendios, que son los incendios que se generan a propósito. Muchas veces estos incendios, la gente que vive alrededor ve situaciones extrañas, ve conductas extrañas y de alguna forma se retiene de hacer la denuncia por miedo, porque conoce a las personas, porque no quiere meterse, ¿cierto? Pero para nosotros y para las investigaciones que vienen después es esencial la información, que es la información que puedan entregar las personas que tienen conocimiento y poder avanzar con estas investigaciones y atrapar a las personas que sean los culpables y que de alguna forma se hagan responsables del gran daño que producen. En el caso del nacimiento de Santa Juana, hablamos sí o sí de un acto intencional, premeditado. El alcalde de Chiguayante, para el incendio del 24, lo indicó así, incluso anunció también una querella en este sentido, que estamos a la espera si se materializó o no. En el caso de Santa Juana de Nacimiento, ¿algo usted eso entregaba al iniciar esta investigación? ¿Se trata sí o sí de un incendio intencional, premeditado, preparado? Aquí hay una investigación que es una investigación que hacen los equipos técnicos de CONAF para determinar concretamente qué fue lo que inició estos incendios. En este momento, para el incendio de Nacimiento Santa Juana, no tenemos ninguna evidencia de que haya sido algo intencionado. Más bien aparece aparentemente ser un asunto accidental, pero de nuevo sí con incidencia humana. ¿Accidental provocado en qué punto? En Nacimiento. En Nacimiento inicia este incendio. ¿Y en qué día en particular? El día jueves. Jueves. Ahí se inicia un foco el día jueves en la tarde. ¿A raíz de qué? ¿Una quema no autorizada? Eso es algo que vamos a tener que definir. Hay un tema que es un tema que el alcalde, al menos con la gente que vive en Nacimiento, ha levantado y que tiene que ver con que un árbol hubiese caído en una línea eléctrica, cortando la línea y que hubiese generado ese problema. Pero insisto, esto es algo que hay que investigarlo aún para saber cuál fue la causa de que cayera el árbol, por ejemplo, si es que había alguna negligencia ahí respecto de eso o no. De parte de privados, en ese sentido. Claro, entonces, o si es que hay un problema con la línea eléctrica que no hubiese despejado, bueno, etcétera. Pueden haber muchas alternativas respecto de eso, pero volver a decir, acá los cuidados, ya sea negligencia o sea intencional, tienen que ser y tienen que ayudarnos desde la ciudadanía, desde las personas para poder generar las denuncias. Los incendios forestales en general arrasan muchísima de la evidencia que se podría tener, levantar, digamos, para poder ver cuáles son las causalidades por la potencia que tienen. Por lo tanto, la información que podamos recabar es muy importante. Pasemos al tema político. Es hora de balance, era el tenor de esta entrevista en el año 2022, ahora 2023, con mayor razón. Y le preguntamos básicamente lo mismo también al gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, quien estuvo martes, me recuerdo, sí, martes estuvo precisamente en el lugar que está usted. ¿Tiene buena relación usted con Rodrigo Díaz? ¿Están trabajando de buena forma, de manera mancomunada o no? Mediáticamente da la impresión de que eso no es así. Lo digo por el tenor de las respuestas de cada uno a la hora de hablar sobre coyunturas. ¿Eso es así o es una impresión que nos queda a nosotros los medios de comunicación? Yo lo primero que quiero decir que acá lo que hay que poner en el centro es a la ciudadanía y las necesidades de la ciudadanía. Y yo siento que tanto el gobernador como yo estamos trabajando para resolver las necesidades de la ciudadanía. Y en los casos en los que tenemos que coordinar esos esfuerzos, lo hemos hecho sin ningún problema. Un ejemplo, el tema de relleno sanitario, que fue también un tema muy importante durante la semana pasada. Nosotros acá hemos puesto justamente a disposición los recursos del gobierno regional, del gobierno central, para llegar con una solución que es una solución que toda la región necesita. Y eso es algo que se ha repetido en los temas de seguridad, cuando se ha necesitado financiamiento para la compra, por ejemplo, de autos blindados para Carabineros, el gobierno regional sin ningún problema ha puesto los recursos a través del CORE para que eso sea de esa manera. Entonces,
hay preocupaciones que son preocupaciones de absolutamente todas las personas y el gobierno central y el gobierno regional nos hacemos parte de poder llegar con las soluciones. Entonces, volver a decirlo aquí, esto no se trata de quién es la figura más fuerte. No hay un enfrentamiento en ese sentido, ni discusiones en ese sentido, política, de fondo, eso no ocurre. Acá el objetivo, tanto del gobierno regional como del gobierno central, está en encontrar las soluciones a las necesidades de las personas. Y eso a mí al menos me ha quedado muy claro en la relación que tenemos con el gobierno regional, pero también en la relación que tenemos con los municipios, con las distintas figuras, con los parlamentarios. Acá, por ejemplo, el robo de madera. El robo de madera ha sido un tema absolutamente políticamente transversal para el trabajo que se ha realizado. El Parlamento sacó una ley para el robo de madera que a nosotros desde el gobierno regional nos ha permitido, con el trabajo con las policías, generar mejores procedimientos, como el procedimiento que acaba de haber en la región del Maule, un procedimiento muy exitoso de persecución de una cadena de crimen organizado de robo de madera. Delegada, el mismo tema político. Hay quienes señalaron, sobre todo en el inicio de su cuestión, de poco manejo político, de falta de una mano dura para enfrentar el sistema macro zona sur, y lo otro, de un cuerpo de gabinete político que no la acompaña en ese sentido, que no la apoya, que tiene poca presencia en ese sentido en los territorios. Mediáticamente podría poco importar, pero sí importar lo que están trabajando y haciendo ellos por sus territorios, que de repente quizás no se visibiliza. ¿Usted concuerda con eso? ¿Cómo recibe en ese sentido esa crítica que sobre todo se manifestó y bastante fuerte, sobre todo de parlamentarios y parlamentarias, sobre su gestión? Yo ahí volver a decir lo que he dicho antes, nosotros estamos muy abiertos a las críticas, a las opiniones respecto a lo que podemos mejorar. Y eso también ha sido parte como fundante de nuestro gobierno, que es siempre dialogar, siempre escuchar las opiniones para ir mejorando. Respecto a la presencia en los territorios, a mí me gustaría que le preguntaran a los alcaldes, a las alcaldesas respecto de eso, porque la opinión que ellos tienen es de una presencia, de hecho, lo he escuchado muchas veces, que nunca antes habían visto. ¿Usted siente en ese sentido que usted lo ha hecho bien? Yo siento en ese sentido que mi gabinete ha estado desplegado en los distintos territorios. Todos, transversalmente. Transversalmente encontrando las soluciones y buscando las soluciones. Tenemos una inversión en, por ejemplo, en la provincia de Arauco, ya que es un tema muy importante a propósito de la macrozona, una inversión que no se había visto antes, una inversión que los mismos alcaldes reconocen que es una inversión que ellos necesitaban hace mucho tiempo y que no estaban teniendo y que ahora están teniendo. La cantidad de dinero que ha llegado de Subdere, pero también de obras públicas. Tenemos el presupuesto, el segundo presupuesto más grande para el año 2023 en obras públicas de todo el país, y eso tiene que ver justamente con el trabajo que se ha realizado y con las necesidades que tenemos que impulsar y que de alguna forma el gobierno está escuchando y está entendiendo lo importante que esto es. ¿Usted no ha solicitado cambios de seremis o de seremías? Acá, volver a decir lo que dije hace un ratito, nosotros estamos siempre en constante evaluación. Lo entiendo, pero usted, como delegada presidencial, viendo que quizás algunos seremis o direcciones no están funcionando bien, ¿ha solicitado cambios en ese sentido? ¿Siente que las estructuras o las políticas de cada una de las seremías y direcciones, digamos que gran parte de las direcciones también están con directores subrogantes, algunos de ellos? En ese sentido, vuelvo al tema, ¿no ha replanteado y dicho, sabe, esta área no está funcionando, necesitamos un cambio de estructura, de forma de trabajar, de cambio de autoridad? Por eso decirlo, cuando uno hace evaluación, justamente lo que uno ve, lo que uno busca es cuáles son las cosas que no están funcionando, cuáles son las cosas que pueden funcionar mejor, y en ese sentido decir que yo he hecho evaluación de absolutamente todas las seremías, buscando justamente cuáles son las cosas que se pueden mejorar. Respecto a las direcciones de servicio, que también lo tocaba, bueno, lamentablemente o no lamentablemente, es parte de un sistema que es un sistema que tiene muchas ventajas. Tenemos la alta dirección pública y la alta dirección pública implica plazos que son plazos bastante más prolongados de lo que a uno quizás le gustaría, pero que de alguna forma te aseguran que las personas que quedan elegidas finalmente son las personas que tienen las capacidades. Y en ese sentido nosotros hemos respetado completamente esos procesos, lo que no quiere decir que no hemos seguido trabajando en los distintos servicios. Nosotros hemos puesto subrogantes en los casos que ha habido que hacerlo, que son personas capacitadas para trabajar y que han llevado adelante el trabajo del gobierno durante el periodo que se demora la alta dirección pública para llegar con los nuevos directores. Vuelvo a decirlo, yo hago análisis y evaluación, no solo yo, los alcaldes, los parlamentarios, el gobierno central, los distintos ministerios, de todas las seremías constantemente para poder
ir viendo cuáles son los lugares que se requiere mejorar y donde efectivamente hay que hacer cambio, y no solo cambio de personas, no solo cambio de nombres. Por eso lo mencionaba, y habla de estructuras, de estrategias. Exactamente, de estrategias. Pero eso sí se ha hecho. Absoluta y totalmente. Claro. ¿Y en qué áreas específicas? Economía. Yo diría que en muchas áreas, pero me voy a centrar en las áreas que son las áreas, por ejemplo, que tienen mayor preocupación de la ciudadanía, ¿cierto? Por ejemplo, los temas que están asociados al transporte público, a los temas que tienen que ver con la conectividad de la región. Ustedes vieron lo que ha ocurrido con el ferrocarril, sí, ¿cierto? Y lo que eso ha implicado para toda nuestra conectividad del Gran Concepción. Por lo tanto, efectivamente, ahí hay que hacer análisis de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede mejorar, pero también, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con medio ambiente, a propósito de los rellenos sanitarios. Bueno, ¿cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo mejoramos? Y aquí quiero recalcar el tremendo trabajo que han hecho nuestros Ceremi en esas áreas. O sea, todo lo que se han puesto, digamos, al hombro para poder resolver problemas. El problema de los rellenos sanitarios no es un problema de este gobierno. No, esto viene hace años, se viene comentando hace décadas, diría yo. Décadas, y que nadie había resuelto, y que con nuestro Ceremi de Medio Ambiente estamos en este momento buscando resolver. Entonces, quiero decir eso porque efectivamente hay seremías donde está el foco mucho más puesto a propósito de que tienes un problema, que es un problema mucho más grande o mucho más urgente. Por ejemplo, la delegación presidencial, sí, a propósito de los temas de seguridad, ¿cierto? Entonces, el foco está muy puesto en nosotros en ese caso, y por lo tanto nosotros tenemos que demostrarnos a la altura de las circunstancias, y eso es lo que yo creo que ha estado ocurriendo. Delegada, Macrozona Sur, hemos tenido hechos violentos, bastante violentos. Lo que pasó en el Molino Glolmus es una situación que no se había visto en ese tipo. Con los informes que recibió en este caso de la Comisión de la Cámara de Diputados por robo de madera, con los antecedentes que usted maneja, estamos ante la presencia de hechos de organizaciones, queda claro que son organizaciones, pero son organizaciones que están recibiendo ayudas desde alguna parte, que están trabajando de manera coordinada con otras regiones, por ejemplo, con la región de la Araucanía. De hecho, hemos llevado acá operativos birregionales de la Fiscalía, de Carabineros en este sentido. Este es el escenario hoy día, trabajo coordinado de terceros, de personas que no sé si ya están identificadas, que están trabajando de manera coordinada para en determinados momentos actuar y generar esta sensación no tan solo de peligro, sino de robo, de sustracción de madera. ¿Hay algo de eso? Sin duda, nosotros desde que ingresamos al gobierno que hemos levantado la convicción de que aquí de lo que estamos hablando es de crimen organizado. Y específicamente en los temas que tienen que ver con la violencia de la macrozona, está muy relacionado el robo de madera. Por eso que nosotros hemos puesto un énfasis profundo en la persecución del robo de madera, porque aquí lo que hay que hacer es desbaratar estas bandas y desbaratarlas en toda su línea. Y eso es lo que se ha estado haciendo. O sea, hemos tenido resultados de operativos muy potentes, pero también estamos viendo que esas bandas de crimen organizado de robo de madera de repente están también asociados a otro tipo de crímenes, como el desbaratamiento de las bandas que roban autos, que también se ha hecho ahí en la zona, y de la misma manera eso está muy vinculado a la violencia en la zona, porque la violencia también de alguna forma ayuda a el robo de madera, porque implica que el Estado se retira de la zona, que fue lo que estaba ocurriendo hasta que llegamos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Hay que perseguir las bandas organizadas, hay que desbaratar las redes, hay que recuperar la presencia del Estado en la zona, que es lo que también hemos estado haciendo con inversión y con recuperar todos los espacios que se habían dejado botados, pero también hay que resolver los problemas que son los problemas que tenemos de conflicto intercultural. La Comisión de Robo de Madera del Parlamento lo dijo, nosotros lo hemos dicho constantemente, no es lo mismo el tema de violencia con el tema de conflicto intercultural. Sin embargo, están ambos en la misma zona y por lo tanto nosotros tenemos que resolver los problemas de conflicto intercultural, tenemos que resolver las deudas que existen con el pueblo mapuche y al mismo tiempo tenemos que desbaratar las bandas de crimen organizado y al mismo tiempo tenemos que recuperar la presencia del Estado. Podría ser que sea, y aquí estoy especulando, que pueda ser una misma banda que está atacando, en el robo de madera me refiero,
en Biobío y Araucanía, que sea la misma banda y que se está movilizando, digamos entre otras cosas, no sé si usted lo dijo, que el conflicto se está movilizando. Porque llamó la atención, entre otras cosas, lo que pasaba, esto quizás en paralelo, lo que ocurrió con el caso Costanera, donde hubo, entre otras cosas, un panfleto bien burdo, escrito a mano. Nunca se había visto en la historia de atentados algo así. Pero volviendo al tema inicial. Se trata de la misma banda operando en la región del Biobío, Araucanía, la macrozona sur. ¿Son bandas distintas? Bueno, eso es algo que las investigaciones van a tener que de momento no se puede decir. asegurar eso. No es algo que yo pueda asegurar. Perfecto. Lo que sí podemos decir es que al tratarse de bandas de crimen organizado, operan de manera distinta de el resto de los delitos que nosotros habíamos visto hasta este momento. Se mueven de manera distinta y las conexiones que tienen también son diferentes. Por eso mismo que los operativos, que son los operativos que se han hecho en varias regiones al mismo tiempo, que se coordinan también pensando en que la lógica del crimen organizado no es la misma lógica del delito puntual, que era lo que estábamos acostumbrados a enfrentar en el periodo previo, y por eso las medidas que son las medidas que se tienen que tomar también son pensando que aquí estamos hablando que los límites territoriales que nosotros hemos marcado no necesariamente responden a los límites territoriales de estas bandas. Cortito, lo que pasó en la Costanera son hechos que no tienen nada que ver con este tema, repito, y daba como ejemplo este papel burdo que apareció en la Costanera, son hechos que buscaron, y el fiscal, no me acuerdo cuál, hablaba también de imitadores. ¿Hay algo de eso en estos dos eventos ocurridos en la Costanera, Concepción Chibullantes, Concepción Talcahuano? Son algunas de las hipótesis que se manejan en la investigación, pero desde luego aquí hay que esperar los resultados de la investigación para saber concretamente. Por último, fiscal iba a decir, delegada, delegada, el tema Biotren, misma pregunta que le hice al gobernador. Da la impresión de que nunca hubo o existió, la misma pregunta se le hice también al presidente del directorio de EFE, para que no sienta que solo se la estoy haciendo a usted, de que nunca hubo un plan de contingencia B ante hechos de emergencia como lo ocurrido con el desnivel, con el impacto del tronco, con el socavamiento, lo que sea. Que nunca hubo un plan B para enfrentar y que todo fue reactivo. ¿Eso es así? Yo no me puedo hacer cargo de... No tengo claro, pero usted maneja información que quizás nosotros no manejamos. Pero lo que sí puedo decir es que ahora existen planes de contingencia. Y antes no existía. Lo que puedo decir es que ahora sí tenemos planes de contingencia muy concretos respecto, sobre todo pensando en los 130 años que tiene el puente ferroviario y que hacen de él una infraestructura que es vieja, ¿ya? Y por lo tanto hay que tener los cuidados que son los cuidados que se necesitan. También concretamente respecto de lo que ocurrió con el corte de este puente, ¿cierto? Y de lo que va a ocurrir de aquí para adelante, que es algo que estamos trabajando con todos los ministerios para poder llegar con distintos escenarios. Escenario A, que esto efectivamente antes de que se termine en febrero, ¿cierto?, esté entregado y podamos volver a funcionar. Escenario B, donde este periodo nos pille con un poquito más de apertura del tiempo, ¿cierto? Y escenario C, donde efectivamente nos pasemos hacia marzo. ¿Ya? ¿Y ahí qué vamos a hacer? Eso es lo que le quiero decir, que estamos trabajando en ese escenario con los distintos seremías, porque hay muchas cosas que son planes de contingencia que hay que poner en marcha y que hay que ponerlos en marcha ahora, durante enero, que tienen que ver, por ejemplo, con coordinaciones educativas. ¿Restricciones vehiculares pueden ser para marzo? Puede ser también restricciones vehiculares, tiene que ver con poder, pero hay que verlo holísticamente, o sea, todo en conjunto. Por ejemplo, hay que hablar con los colegios, hay que hablar con las universidades, hay que tener un plan de entrada diferenciada, por ejemplo. De colegio, porque ocurre que muchas veces en el centro de Concepción todos los colegios entran a la misma hora. Exactamente, para que no se nos produzca esto en caso de que lleguemos a marzo. También lo que tiene que ver con el transporte público. Todos sabemos los problemas que tiene el transporte público del Gran Concepción, por lo tanto ahí hay que hacer algo al respecto, porque si no vamos a tener la vía del tren, o la vía del tren va a ser más lenta, a propósito de que hay que hacer este desvío, ¿cierto?, que es bajarse, subirse a un bus y para poder llegar a la estación. Entonces necesitamos entregar alternativas. También necesitamos entregar alternativas para el transporte de carga, porque ya no va a ser algo temporal, sino que va a ser algo de más tiempo, y por lo tanto tenemos que llegar con las alternativas que sean correctas para la ciudadanía, para que no implique una mayor congestión hacia la ciudadanía y que podamos tener las medidas puestas en marcha en marzo, si es que eso ocurre. La última pregunta.
FSUR, en las primeras horas de ocurrir la emergencia, ¿trabajó bien según usted? Me refiero en el plan a la hora de la gente, que la gente estuviera informada, que supiera que los recorridos iban a ser suspendidos, mejorar los centros en este sentido de llegada del biotren, los buses de acercamiento. ¿Se trabajó bien en las primeras horas? ¿FSUR lo hizo bien? Yo aquí lo que quiero decir es que nosotros trabajamos bajo la lógica de la constante mejora, ¿sí? Yo creo que efectivamente FSUR está funcionando mejor ahora de lo que estaba funcionando al principio. Pero en las primeras horas, ¿se trabajó bien o usted siente que se pudo haber trabajado mejor? Siempre se puede trabajar mejor. Y en este caso particular, ¿se pudo haber trabajado mejor? Siempre se puede trabajar mejor y por eso quiero decir que la constante mejora es eso. Si uno piensa que lo está haciendo perfecto, es que no tienes espacio para ninguna mejora. Ya, me queda claro. Y nosotros creemos que efectivamente siempre se puede trabajar mejor. Entonces, si me dice la hora 1 fue probablemente peor que la hora 2 y peor que la hora 3 y peor que la hora 4, porque efectivamente se fue mejorando en cada uno de los minutos, también recibiendo la información que se tenía de la ciudadanía, la información que se tenía de las cámaras de tránsito que nos estaban diciendo lo que estaba pasando. Bien, delegada, nos alargamos bastante, el director me va a matar, pero era interesante hablar con usted. Habían varios temas pendientes. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en esta edición tarde de TV1 Noticias. Queda invitada para más adelante. Ojalá sean muy buenas noticias, que partamos este semestre, no alcanzamos a tocar, o este trimestre económicamente mejor de lo que terminó, que fue bastante complejo. Ya hablaremos de las pymes, ya hablaremos en ese sentido de los balances, de lo que diga el ministro de Hacienda y que ojalá el IPC nos acompañe. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tenerme acá y un gran saludo a las personas que nos están viendo. Bien, perfecto. Director, ¿vamos a la pausa? Vamos a la pausa y luego volvemos con más noticias. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente, porque Noticias es aquella que importa a todas y todos. TV1 Noticias, somos información, contamos historias. Bien, vamos con las informaciones, seguimos con las informaciones. Si quiere volver a ver la entrevista con la delegada presidencial, puede revisar en este sentido nuestra versión web y también nuestros canales de YouTube como Medios UDEC. Vamos a seguir hablando de incendios. Lo ocurrido en Santa Juana lamentablemente afectó mucho. Lo indicaba la propia delegada. Vamos a llevar en profundidad este tema también de nuevo. Recuerden que ayer nuestra primera nota a destacar fue con los campesinos y campesinas quienes necesitan ayuda. Miren esas imágenes, o sea, eso da cuenta. Fíjense a los costados de estas camionetas el incendio, la devastación que generó. Ya nos entrega un antecedente que desconocíamos y que apunta en ese sentido, lo dijo la propia delegada, que aquí al parecer hubo un tema de negligencia. Vamos a ver si está en ese sentido, si la investigación apunta a una negligencia de privados directamente, de un particular, pero al parecer no habría en condicional, no habría intencionalidad. Veamos qué pasa con esto más adelante. Bueno, complementando, y lo estamos viendo en imágenes, se inició ya un catastro, lo mencionaba también la delegada. ¿Cuántos campesinos afectados? ¿Cuántos viñedos destruidos? ¿Cuántos trigales afectados? No tan solo acá en Santa Juana, sino también en Nacimiento. Y también lo que pasó en Cabrero. Recuerden, el viernes pasado tuvimos una jornada en ese sentido maratónica y hay premio a todo el trabajo del canal, la comunidad del contenido,
porque esto estalló el día, a ver si me pueden ayudar chiquillos, 30, 31, lo decía, el jueves y el viernes por la tarde, qué decir. Y ahí ya se informaba de lo que estamos viendo, no tan solo de la tragedia, sino ya se avisoraba que había que entregar herramientas de ayuda a los agricultores y agricultoras. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar ahora las palabras de la directora de INDAP, también de Pamela Yáñez, Semilla de Agricultura, y la entrevista que hoy concedió al matinal la alcaldesa Ana Albornoz, hablando sobre las peticiones hoy día que yo mencionaba al principio, guantes, maquinaria. Revisemos declaraciones. Hoy estamos con la alcaldesa de Santa Juana y también con la directora INDAP, que asumió hoy día, pero desde el primer momento ya estamos en terreno con ella, porque ¿qué estamos haciendo? Una vez que ya el incendio está controlado, podemos llegar al territorio, ir a los predios y ver la afectación real de nuestros agricultores y agricultoras. Entonces hoy día estamos haciendo eso, levantar el catastro para tener la información real de las necesidades de cada uno de ellos. Hoy día asumiendo, estamos acá en la comuna de Santa Juana, próximamente a ir a la comuna de Nacimiento. Estamos evaluando el daño de afectación de los incendios, diagnosticando y elaborando informes técnicos para poder ir en ayuda a través de nuestros programas a los agricultores y agricultoras afectados. Sí, pues nosotros decimos subsidiaron la plantación de pino y eucalipto y no han subsidiado a la pequeña agricultura. Entonces ahí falta un proyecto de ley, falta que los parlamentarios se preocupen del tema del campesinado. A mí me huele que como nosotros somos poquitos y somos pocos votos, realmente no importamos tanto, parece. Pues no quiero pensar eso. Eso Exacto. Es lo que me da a pensar. Entonces se sabe que tú compras un tomate, yo siempre lo digo, vas a comprar un tomate en una gran cadena de supermercados. Es un tomate que tiene gusto a plástico, que tiene transgénico, que no está cultivado con pesticidas. El tomate que tenemos en Santa Juana es un tomate que tiene olor y gusto a tomate, que le hace bien a la gente, tiene vitaminas y además es más sabroso. O sea, nosotros decimos, la gente de Santa Juana es buena como sus productos. Y ahora que tenemos una catástrofe necesitamos levantarnos, porque nosotros no nos concebimos sin cultivar la tierra. Escuchábamos las palabras que entregaba al matinal la alcaldesa de Santa Juana, entregando detalles de la ayuda que se necesita a esta hora. Maquinarias, guantes, palas y así. Y a la espera de que este catastro avance de forma rápida. Y también lo mismo con el informe de la CONAFA. El informe de la CONAFA, este informe técnico, va a servir de base para materializar denuncias con datos y fundamentos en el caso de, por ejemplo, encontrarse con que sí, el incendio de Nacimiento de Santa Juana es intencional, pero lo que da cuenta de lo que entregó a la propia delegada es que no sería así. Todo es materia de investigación, hay que esperar que pasen las horas. Vamos con la entrevista que tuvimos hoy día en la mañana con Alejandro Sandoval, exdirector de la ONEMI que ya no existe, recuerde, ahora se llama Senapred. Y precisamente lo invitamos para conversar sobre Senapred. ¿Cuáles son las nuevas herramientas? ¿Cuál es el marco? ¿En qué ayuda este cambio de un organismo, de una oficina, a un servicio, por ejemplo, para atacar emergencias como los incendios forestales o emergencias provocadas, por ejemplo, para que la redundancia, por las lluvias? Veamos este extracto del Alejandro Sandoval, director regional de Senapred. Con el tiempo, la oficina empezó a asumir nuevas tareas y un punto de inflexión fue el 27 de febrero del 2010, lamentable situación en que quedó en evidencia muchas falencias que tenía el Estado respecto a la prevención y a la respuesta ante desastres. En ese sentido, desde ese momento se trabajó por parte del Estado, los distintos poderes del Estado, una ley que fue publicada en el año 2020 y que dentro de sus plazos crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Las palabras hacen realidad, dicen por ahí, y la verdad que este nuevo servicio, primero, aumenta de jerarquía, de oficina pasa a ser un servicio, no con un decreto supremo, sino con una ley, por lo tanto tiene mayor fortaleza y asume nuevas atribuciones que están relacionadas principalmente con la supervisión. Toma las mismas tareas que realizaba la ONEMI, pero ahora la ONEMI casi todas sus tareas que realizaba con los distintos organismos, con los municipios principalmente, eran recomendaciones. Nosotros invitábamos al sistema que siguieran ciertas recomendaciones, que hicieran planes, que hicieran acciones de mitigación, pero eran recomendaciones. Ahora hay una obligación legal y el
Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres tiene la obligación de supervisar esto y los integrantes del sistema tienen la obligación de cumplirlo. Por lo tanto, hay un cambio de paradigma, que esto es lo más importante, de pasar de una gestión del riesgo de desastres reactiva, es decir, vamos después de que pase la emergencia, a una prospectiva en el sentido de tratar de adelantarnos y adoptar medidas que reduzcan el riesgo de desastre. Pensando en lo que acaba de ocurrir, está ocurriendo en varios puntos de la región del Biobío. Por ejemplo, se informaba ayer de lo que está ocurriendo en Lebu, qué decir de lo que pasó y sigue pasando en Nacimiento y en Santa Juana. En términos prácticos, el Senapred, ¿cómo está actuando? ¿Cómo actúa ahora a diferencia de lo que estaba haciendo la ONEMI, para que la gente lo pueda entender? Mire, en estos momentos, para este efecto de la emergencia, como estamos en la fase del ciclo de la gestión de emergencias, de la respuesta, la verdad que no hay diferencia. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Bueno, gestionamos las alertas, alertamos a la población, dirigimos los procesos de evacuación que se hicieron en la comuna de Nacimiento de Santa Juana, también lo hicimos en Cabrero, y ahora estamos gestionando recursos para las personas afectadas en conjunto con los municipios. Aquí hay una tarea que hacen los municipios, que es levantamiento de la información. Nosotros en estos momentos ya estamos gestionando viviendas de emergencia, kit de habitabilidad, es decir, camas, colchones, losa, cocinillas, kit de aseo personal, alimentación para estas personas. Apoyamos en la habilitación de albergues si es que así los municipios lo solicitan. En estos momentos hay maquinaria trabajando en Santa Juana, maquinaria contratada por ONEMI, perdón, por el Senapred, ex-ONEMI, que ya está trabajando desde el día de ayer en la remoción de escombros. Eso es lo que hacemos en la respuesta, no hay gran diferencia. Donde está la diferencia, y aquí quiero hacer hincapié, es que ya a partir de esta emergencia y a partir de cualquier emergencia, son los municipios y son los otros integrantes del sistema de sacar las experiencias y poder generar medidas de mitigación para tratar de evitar que esto nos pase el próximo año. Y ahí hay un montón de cosas que podemos hacer. Ahí estaba toda la situación, cómo funciona este Senapred en cuanto a ayuda, y obviamente cambia absolutamente la estructura y el marco de ayuda para enfrentar emergencias. Vamos con la vacunación bivalente por COVID. Hay preocupación de lo que está pasando a miles de kilómetros de acá, en China. Y otra vez volvemos a lo que pasó al inicio de la pandemia, ¿se recuerda? Falta de información. La Organización Mundial de la Salud está pidiendo en ese sentido transparencia a China en cuanto a la cantidad de contagiados y dónde están, en definitiva, de dónde sale este nuevo brote. Y esto traspasa fronteras y llega, obviamente, a Europa y a nosotros, al continente americano, y de ahí rebota también acá a nuestra región, a la región del Biobío, también a la región de Ñuble. Y es en ese sentido que abordamos esta temática a través del avance de la vacunación bivalente. Todo lo tiene, los detalles, el informe de Javiera Sangüesa. A miles de kilómetros de distancia, en China pasa esto. El país asiático vive un enorme brote de COVID-19 tras terminar con las estrictas restricciones sanitarias que se aplicaron en el territorio durante años, situación que podría afectar a Chile. Que ha determinado incluso que se prolongue la alerta sanitaria en nuestro país. ¿Y por qué? Hay alto riesgo de desarrollar mutaciones. Y eso implica que a Chile nos puede llegar una mutación que hasta la hora hemos tenido bastante suerte, y además con la inmunización que tenemos, podemos decirlo, hemos podido soportarlas bien, pero puede llegar alguna mutación más grave, más letal. Es preocupante. Las cifras en la región del Biobío muestran un estancamiento en la cantidad de personas vacunadas. La cobertura en mayores de 60 años es de solo un 23,35% y en el caso de enfermos crónicos de 12 a 59 años solo llega al 4,76%. Pero de todas maneras, oye, está pasando en China cualquier cosa con el COVID de nuevo. No nos vamos a demorar en que llegue acá. Por lo tanto, si no nos preocupamos nosotros de nosotros, ¿quién? Los esfuerzos por parte del Ejecutivo seguirán. Esperan lograr la meta del plan de vacunación. Sabemos, por los antecedentes que existen, de que brinda una buena cobertura incluso a las cepas nuevas o a las variantes que pueden estar llegando. La vacunación es la mejor y más eficaz medida que se ha implementado para el control
de esta enfermedad. Por lo tanto, el llamado es a mantenerse vigilante, a continuar con los esquemas. De momento, hay que seguir ejemplos así. Mira, recién, son 11:05, acabamos de llegar, está súper expedito, qué bueno que ya no hay que hacer esas colas largas, así es que está cómodo, está muy cómodo ahora para venir y hacer el trámite y retirarse al tiro. Muy bien, no me dolió nada. Bueno, por el calendario ya teníamos hartos días pasados, digamos, de vacunarnos y hicimos otro trámite y vinimos a vacunarnos. Yo en este caso llevo la cuarta, quinta, si es la sexta me la coloco, sexta, séptima, no sé hasta dónde llegue, pero Dios sabe nomás, pero tengo fe en que esto es positivo. Ahora, para que lo tenga claro, si tiene 60 años o más, necesitará haber recibido su esquema primario hasta el 7 de agosto de 2022 o haber recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 12 de junio. Si no se acuerda, existen otras opciones. Como consejo, usted viene, su cédula de identidad, le buscamos en el registro clínico, ¿cierto?, electrónico, el registro nacional de inmunización. Usted solo con su RUT, el registro dice qué vacunas tiene administradas y qué vacunas le falta, para que venga tranquilo. Acá nosotros le vamos a orientar en base a sus antecedentes. Al igual que todas las vacunas contra el COVID-19, la bivalente es gratuita. No se debe cancelar por ella. Solo acercarse con su cédula de identidad a un centro de vacunación. Todo ocurre mientras está aquí. Se sigue el minuto de lo que sucede a cientos de kilómetros de distancia en China. Vamos con internacional. ¿Sabía usted que cumplimos casi un año de la guerra entre Rusia y Ucrania? Más bien de la guerra declarada de Rusia a Ucrania, que ha sido absolutamente devastada. Un tema que no ha sido solucionado para nada. Ha habido bastantes críticas a la ONU, a la actuación de la ONU, a la actuación de la OTAN, también a la actuación de Joe Biden, y así podríamos seguir hablando. Vamos a rescatar y destacar en ese sentido una nota de la Deutsche Welle en español, donde, mire, se señala, entre otras cosas, que Putin inaugura una fragata con misiles hipersónicos. Revisemos internacional aquí en TV1 Noticias. El presidente ruso Vladimir Putin participó por videoconferencia en la puesta en activo de una nueva fragata equipada con misiles, pero el acto parece de carácter distractivo. Las críticas a la cúpula militar aumentan luego de que las tropas rusas sufrieran graves pérdidas en Jersón y Makivka. Moscú afirma que 89 soldados rusos murieron en Makivka, un número mucho mayor del que se anunció al principio. Se estima que perecieron en la escuela donde se alojaban en una zona controlada en parte por Rusia en el este de Ucrania. Según los oficiales, los soldados no actuaron correctamente. Una comisión está investigando las circunstancias del incidente, pero la clave principal de lo sucedido es que los soldados prendieron y usaron los teléfonos móviles, a pesar de estar prohibido cuando se encontraban en el radio de alcance de las armas enemigas. Esto permitió al enemigo localizar y determinar las coordenadas de ubicación de las tropas para atacarlas con misiles. Las ceremonias de duelo este martes aquí en Samara se suceden en toda Rusia. Las investigaciones de la Comisión Militar continúan. Mientras tanto, algunos políticos y comentaristas militares arremeten contra los líderes militares rusos en redes como Telegram y claman por venganza. El vicepresidente de la Duma, Andrei Medvedev, afirma que albergar a las tropas en edificios y no en búnkeres es como ayudar al enemigo. Al tiempo que Rusia intensifica sus ataques contra la infraestructura civil, Ucrania planea protegerse con un nuevo sistema de misiles hipersónicos. Estoy seguro de que estas armas tan potentes protegerán eficazmente a Rusia de posibles amenazas externas. Con estas palabras, Putin despachó a la nueva fragata y sus misiles hipersónicos a una misión de adiestramiento. Como siempre, recuerde, a las 14 horas y también en nuestra edición central, siempre va a estar un espacio dedicado al ámbito internacional, de todo tipo, coyunturas políticas, sociales y también el ámbito científico.
Y ligando con el ámbito científico, tuvimos una visita destacada acá. Transmitimos nosotros a las 20 horas. Si quieren ver nuevamente, visiten nuestras redes sociales de todos los medios UDEC. Y hablamos de José Massa, quien estuvo en el Teatro Bio Bio ante un auditorio repleto. En pocos minutos se agotaron todas las entradas. Y ayer lo visitó ni más ni menos que un fanático, pero no un fanático cualquiera. Tiene 4 años, ¿puede creerlo? 4 años y ya sabe quién es José Massa. Le encanta la astronomía, de hecho quiere estudiar astronomía. ¿Quiere saber de esta historia? Revise la siguiente nota. León tiene 4 años y le fascina la astronomía. Cumplió el sueño de conocer a su ídolo, el profesor José Massa, reconocido por su trabajo de divulgación científica precisamente en astronomía. Su regalo de Navidad, que estaba pendiente conocerlo, así que nada, pues estamos muy contentos. El profe se portó un 7, muy afectivo, muy cariñoso, y nada, pues así que darle las gracias y con él seguir trabajando porque quiere ser astrónomo, así que está fascinado con eso. José Massa visita Concepción en el marco de la conmemoración de los 50 años del final de las misiones Apolo. Se trata de un trabajo conjunto del Departamento de Astronomía de la UDEC, el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines y el Teatro Bio Bio. Yo voy a terminar contando cómo va a ir el hombre en el proyecto Artemisa. Entonces, en 3 actos, esos son los 3 actos. La Luna en general, el proyecto Apolo y el proyecto Artemisa. Y bueno, en realidad es gratificante de ver el interés que tiene la gente por ir a escuchar un tema que, claro, si nosotros tuviéramos guitarra eléctrica y si yo tuviera pelo y pudiera tener el pelo largo, uno podría entender que la gente quiera ir, pero ir a escuchar una cuestión que sí puede ser considerada bastante sosa, como que no tiene gusto a nada, es bastante gratificante. El doctor en astrofísica por la Universidad de Toronto compartirá la charla con el académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción y quien fue su estudiante, el doctor Ricardo de Marco López. Estudiante del profesor José Massa, así es que estar ahí con la persona que contribuyó a mi formación de astrónomo y que después he tenido la oportunidad de compartir con él en otras instancias, también un poco de divulgación en escenarios con gran público, es realmente un privilegio, una satisfacción personal, realmente estoy feliz. A donde quiera que vaya, el profesor Massa atrae gran cantidad de público y esta vez, claro, no fue la excepción. Las entradas gratuitas en formato digital se agotaron en 2 minutos y en formato físico en menos de 1 hora. Referente nacional que es todo un emblema. Ahí veíamos a José Massa, un referente nacional y, por qué no decirlo, internacional. Y es de acá, de Chile. Vamos a revisar una noticia súper importante que ha generado múltiples reacciones en redes sociales y que nosotros emitimos a las 12. Esté por eso siempre atento y atenta a lo que emitimos al mediodía, también en nuestros avances informativos de las 7 de la tarde. Ya lo ve acá. Un operativo en el que participó la Capitanía de Puerto de San Vicente, también los bomberos, y que permitió lo que ven ustedes ahí en imágenes mientras se despliega este Twitter, claro. Se rescató un perrito en alta mar, en el sector de la desembocadura. Si usted conoce la desembocadura, entenderá que es una zona súper compleja, con mar abierto, con fuertes vientos. Bueno, y digamos que aquí, que dadas las mejores condiciones del viento y del mar, en la madrugada de hoy, a las 5 de la mañana, para ser más exactos, la Autoridad Marítima, la Capitanía de Puerto, bomberos que le mencionaba yo, lograron rescatar a este perrito que estaba en los roqueríos de la desembocadura del río Bio Bio. Tras su rescate, el perrito fue llevado a la Capitanía de Puerto de San Vicente. El operativo de rescate culminó con éxito, como lo que acaban de ver ustedes, afortunadamente. Y este perrito se recupera satisfactoriamente. Noticias que vamos a llegar nuevamente, obviamente, a las 20 horas.
Bien, así nos despedimos, 15 horas, recuerde como siempre conectarse con nosotros, ahora viene más tarde la comunidad del contenido, a las 19 horas, sí, Avance de Noticias, a las 20 horas nuestra edición central. Como siempre, somos información, contamos historias. Chao, que estén bien. TVU Noticias Tarde.